Hebreos 6, versículos 11 al 20, dice así: pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza, de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Qué hermoso texto. Cierre tus ojos y vamos a orar. Querido Dios, bendecido Dios, bendito Dios, poderoso Dios, amable Dios, estamos ante tu presencia, tu altar. Rogamos, Señor, por tu misericordia infinita, que tú vengas a hablar con tu iglesia, con tu pueblo, con todos los oyentes, Señor, de este medio. Que puedas tu Espíritu visitar su hogar, su casa, su corazón ahora en este momento y hablarle de forma poderosa, transformadora, Señor. Lo que esperamos de tu palabra es que nos transforme, que nos cambie para siempre. Así como dice tu santa palabra, que Jesús es Melquisedec, sacerdote y sumo sacerdote para siempre. Así tú nos hiciste, Señor, salvos para siempre. Nos rescataste, Señor, y nos salvaste de una vez por todas de la perdición y condena de la muerte a través del pecado, a causa del pecado. Así te suplicamos que también nosotros como hijos y iglesia del Señor sigamos firmes en tu poderosa palabra. Habla en nuestro corazón y nos enseñe para la gloria de tu nombre. Amén y amén. Amados hermanos, hemos visto en ese texto dos cosas muy importantes que el versículo 17 nos dice: queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de las promesas la inmutabilidad de su consejo. Y el versículo 18 dice que para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta. Y estas dos cosas es las que vamos a presentar acá en esta exposición. Son dos cosas inmutables. Pero quiero regresar desde el versículo primero. Y antes quiero nombrar esas dos cosas. Estas dos cosas son las promesas de Dios y el juramento de Dios. Qué cosa tremenda, ¿no es cierto? Primeramente, volvemos al versículo 11 que dice: pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin. Ese verso es muy fuerte. Ese verso nos habla de una solicitud y misma solicitud hasta el fin. ¿Para qué? Para plena certeza de la esperanza. ¿Qué sería esa solicitud hasta el fin? Es lo mismo que dice el capítulo 3, versículo 14, que dice: porque somos hechos participantes de Cristo con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza. Y también versículo 6, ¿no? Que dice así: pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza. ¿Qué está diciendo, hermanos?
que nosotros debemos seguir firme, mantener firme, tener nuestra solicitud firme hasta el fin. ¿Por qué es importante decir eso? Porque a partir de ese momento, el autor que estaba hablando a aquellos desobedientes que no obedecían a la palabra, que es imposible que ellos se conviertan y que él iba a meterse en cosas más profundas. Y a partir del versículo 9 que dice, pero cuanto a vosotros, oh amados, vamos a hablar de cosas más grandes, de cosas más elevadas, de cosas mejores que pertenecen a la salvación. Y a partir de entonces se mete a hablar de estas cosas, que sería la perseverancia de los santos. Hermanos, ustedes que son firmes, que son obedientes al Señor, que no están del lado del equipo de los desobedientes, que están del lado de los obedientes, manténganse firmes, sean constantes en su fe, no resbalen su pie, sean constantes hasta el fin, porque lo que pasa con muchos hermanos es que empiezan a caminar en la jornada cristiana y después empieza a aflojar un poco el paso y ya el paso ya no está más tan firme, no está más tan apurado, el paso empieza a decaer, sus rodillas empiezan a temblar y el hermano empieza a mirar las cosas del mundo, así como Pedro cuando caminaba con Jesús por arriba de las aguas, cuando miró la ola, el viento y la tempestad y las cosas difíciles de este mundo y las dificultades que se acercaba, imaginaba que estaba parado sobre un agua, algo que es totalmente instable, inestable, y ahí pensando en la naturaleza, en lo natural, diciendo, mira, yo estoy arriba de un mar y arriba de un agua, eso es imposible. Cuando saca sus ojos de lo que es eterno, de lo que es espiritual, de Cristo que venía a su encuentro, caminando sobre las aguas también, y empieza a mirar las dificultades, las turbulencias, las tormentas, las tempestades, empieza a ahondar. Este sentido que el apóstol, seguramente un apóstol que escribió esta epístola, nos menciona, nos habla. En este sentido, hermanos, mantenga la misma firmeza, mantenga la misma solicitud hasta el fin para plena certeza de la esperanza. Así que cuando nosotros dejamos de mirar hacia Cristo, cuando sacamos los ojos de lo espiritual, de lo venidero, de lo celestial y pasamos a poner nuestra mirada en lo que son las dificultades, las debilidades, en lo que es terrenal, lo que es de este mundo, hermanos, empezamos a aflojar espiritualmente y el autor empieza a llamar la atención a los fieles. Hermanos, mantengan fiel hasta el fin. Ya venía hablando desde el capítulo 3, como leímos, otra referencia, y nos viene animando a no desanimar, a seguirnos firmes con plena certeza de la esperanza. Versículo 12 dice, a fin de que no os hagáis perezoso. Esa palabra perezoso es la misma palabra del versículo 11 cuando dice, ustedes se han hecho tardos para oír. Este perezoso, la misma palabra traducida para tardos. No se hagan perezosos, no se hagan tardos, hermanos. No os hagáis tardos, sino que sed imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Qué cosa maravillosa es cuando nosotros entendemos que hay dos, digamos así, cimientos en que el creyente debe estar firme. Uno es la fe y el otro es la paciencia. Y él va a relatar algunos ejemplos de esto para nosotros acá en Hebreos capítulo 11, cuando nos habla de los héroes de la fe, cuando nos habla de todos aquellos que mantuvieron firme su fe, aún en medio de persecución, entregando hasta mismo su vida para ser muerto a causa del evangelio. Acá nos dice, porque ellos tuvieron fe y tuvieron paciencia. Así que cuando miramos hacia lo natural, hacia las cosas de este mundo, hacia las debilidades, hacia las persecuciones, y pensamos y nos falta la fe y sacamos la mirada de Cristo, de lo espiritual, entonces pensamos en retroceder, pensamos en regredir. La palabra de Dios nos afirma que aquel que retrocede, el Espíritu del Señor, el Señor Dios Jehová, no tiene en él complacencia. Dios no se agrada de aquel que se
que retrocede. Entonces, trae dos cosas, dos pilares, dos cimientos fundamentales a la vida de los obedientes, a la vida de los creyentes verdaderos, que es fe y paciencia. ¿Cómo paciencia? Está difícil. Parece que está tardando, la segunda venida del Señor parece no llegar más, hay muchos que ni siquiera predican más acerca, ni mencionan la segunda venida de nuestro Salvador. Hermanos, dice la epístola de Pedro, no piense que el Señor retarda su promesa. Aquel que es fiel para cumplir todo lo que ha prometido, no tardará, sino que vendrá pronto. No piense que tiene por tardanza, sino que Él es paciente, esperando que todo se arrepienta y venga al pleno conocimiento de la verdad. Hermanos en Jesucristo, así como nuestro Señor es paciente, esperando el arrepentimiento de los que están perdidos, nosotros también, como siervos de Dios, como creyentes en Cristo Jesús, debemos ser pacientes, tener fe, mantener firme la fe y tener paciencia esperando por su gloriosa presencia, que sus promesas todavía están activas, están en vigencia. Todas las promesas que Dios hizo a Abraham, lo que vamos a ver un poquito más abajo, porque en ese punto adelante menciona al padre de la fe, que es Abraham. Si no, vamos a mirar versículo 13, que dice, porque cuando Dios hizo la promesa, ¿a quién? A Abraham, que es el símbolo, digamos así, la figura de todo significado de la fe para los hebreos. ¿Por qué la epístola se llama Hebreos? Porque la palabra hebreo deriva de una palabra hebraica que quiere decir del otro lado del río. Aquel que viene del otro lado del río. Abraham en esa época no era Abraham. Abraham se diferenciaba de todas las otras naciones cuando Dios se asuma a ellos allá en capítulo 12 de Génesis y Dios habla con Abraham entonces, hasta entonces, y cambia su nombre para Abraham. Dios le habla y lo trae del otro lado del río. Cuando las otras naciones escuchaban de Abraham, decía, ¿quién es este? Es el hebreo, es decir, es aquel que viene del otro lado del río. Así que, como una metáfora, el Señor saca a su pueblo y trae del otro lado del río para acá. Cuando los hebreos son conocidos alrededor del mundo, son conocidos como aquellos que eran de la descendencia de Abraham. Aquellos que vinieron del otro lado del río, aquellos que tienen pacto con Dios, aquellos que fueron bendecidos por Jehová. Entonces, esa herencia es el símbolo de la fe de los creyentes. Abraham trae en su, digamos así, conjunto de estructura, de promesas que Dios hizo a él, la bendición para todos los siervos de Dios, que es la iglesia del Señor Jesucristo. Así todos que estamos en Jesucristo también recibimos las bendiciones de las promesas que están sobre Abraham. Y mira lo que dice acá, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Qué cosa fuerte. ¿Cómo Dios juró? ¿Cómo Dios jura? ¿No? Cuando estaba escribiendo ese mensaje, estudiándolo profundamente, yo pensaba en poner un título como el juramento de Dios. ¿Qué es Dios jurar? ¿Por qué Dios jura? El juramento tiene un impacto, y que en la antigüedad el juramento era el único impacto por el cual nadie podía romper. Era un pacto que causaba un impacto social muy fuerte. Era como, digamos, algo de los contratos que tenemos hoy firmados. Si usted trae el papel que tiene mi firma, bueno, así está validado. Si usted dice, ha jurado, entonces el juramento no podía ser roto. Delante de cualquier juez de Israel, el juramento, si uno confirmaba por dos testigos que el otro había jurado, entonces el hecho de juramento era puesto así: poner tu mano en mi muslo y así jurás delante de Jehová. Cuando uno juraba, todas las controversias ya estaban hechas, como digamos, puesta por tierra, ¿no? No había más controversias porque estaba bajo juramento. El juramento significaba un pacto inmutable. Eso era el significado del juramento en la antigüedad. Cualquiera que juraba tenía un pacto inmutable.
Entonces usted tenía que cumplir sí o sí con la palabra del juramento. Es toda la fuerza del juramento para los hebreos y para el mundo antiguo. Cuando el autor dice que Dios juró, y el juramento tenía algunos principios. Primero era que no podía jurar por ningún otro que fuera menor que él. Por eso la gente aún de nuestro siglo tiene, como se dice, el modismo de jurar por su madre, ¿no? Por su padre. Ya, yo juro por mi madre porque es mayor que yo, tiene más peso que yo y es más grande en todos los sentidos que yo. Así que juro por mi madre, juro por mi padre, juro por Dios, ¿no es cierto? Hay mucha gente que dice eso, pero la palabra de Dios ya nos prohíbe el juramento. Actualmente no necesitamos más juramento, no se jura más por nadie, por ningún ser superior, ni por Dios aún. Jurando por Dios, jurar por Dios no es necesario y aún llega a ser un pecado jurar por Dios, ¿no es cierto? Pero no necesitamos más del juramento por causa de Cristo, que Cristo es nuestro juramento, Cristo es nuestra garantía, Cristo es nuestra confianza. Él reemplazó todas las sombras, las figuras de lo que era el Antiguo Testamento. Pero acá el texto dice que Dios, teniendo que jurar a Abraham, porque era la única forma de alianza que conocía Abraham, como Abraham conocía que el juramento era la forma más poderosa de un pacto, Dios habla en su idioma, en su lengua, y hace con él un juramento. Entonces, ¿para qué es eso? ¿Es necesario que Dios jure, pastor? No, pero Dios lo hace no por él, sino que hace por Abraham, sino que lo hizo por nosotros, es decir, para que Abraham confiara que este Dios es un Dios serio, es un Dios inmutable. Cuando Dios hace un juramento, está diciendo a Abraham, yo soy aquel que no cambia, soy aquel que promete y cumple con su palabra, yo soy aquel que jura. En ese aspecto, Abraham entendía el lenguaje de juramento. Por esa razón, Dios ha jurado por él mismo, por no tener a alguien superior. Mira el versículo 13. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, Dios hizo la promesa. ¿Y cómo voy a sellar esta promesa? ¿De qué forma voy a hacer con que Abraham entienda que no cambiaré esa promesa nunca? Abraham conocía el lenguaje del juramento. Entonces, no pudiendo Dios jurar por otro mayor, porque no hay otro mayor que Dios, no había manera de jurar por alguien mayor que él mismo, entonces él juró por sí mismo. Y tenemos varios textos que nos confirma este juramento, por ejemplo, Salmo 102, Salmo 114, donde Dios jura por sí mismo. Y si nosotros vamos a mirar esta preciosa promesa que Dios hace a Abraham, que Dios jura ahí con Abraham, delante de Abraham, para que Abraham entenda esta promesa, vamos a regresar a Génesis 12, a Génesis 14 y Génesis 15, especialmente 14 y 15, cuando Dios aparece por primera vez a Abraham. Dios aparece por primera vez a Abraham cuando Abraham sale de una guerra, termina una guerra contra el rey de Elán. ¿Quién era el rey de Elán? Era Kedorlaomer. Kedorlaomer era un rey que imperaba, era como un emperador, imperaba en ese entonces y tenía varios otros reyes que eran sus súbditos. Y él era como, digamos así, el rey de Grecia. ¿Sabes? Ese rey que comanda como un emperador que comanda varios otros reyes. Entonces, en ese entonces, Kedorlaomer era rey de Elán. Y este rey tenía varios otros reyes bajo su comando y algunas ciudades, algunos reinos de otros 4 reyes se rebelaron, serviron a Kedorlaomer 12 años. En el 13º año se rebelaron en contra de Kedorlaomer y Kedorlaomer en el 14º año fue a hacer guerra en contra de ellos. Y entre estos reyes había el rey de Sodoma y rey de Gomorra. Rey de Sodoma y Gomorra estaban en este medio. Y Kedorlaomer juntó 5 reyes para pelear contra los 4 reyes que habían rebelado en contra de él. ¿Qué pasó con todo esto? Kedorlaomer venció la batalla y destruyó Sodoma y Gomorra,
tomó Lot, que era sobrino de Abraham, y se lo llevó cautivo, con todas las esposas, las mujeres, y muchas cosas y bienes, y llevó todo cautivo. Cuando Abraham, que estaba del otro lado del río, le hicieron enterar de esta noticia, mira, tu sobrino está bajo cárcel del Kedorlaomer. Entonces Abraham tomó 300 hombres y se fue a enfrentar guerra contra Kedorlaomer. Ahora imagina usted, Abraham, un único hombre, no era rey de nada, no era nadie todavía, pero tenía su sobrino cautivo y agarra con esto, con él estos 300 hombres y va a enfrentar por la noche con estrategia y vence a Kedorlaomer y todo su ejército. ¿Qué pasa? Rescata a Lot, su sobrino, y se lo lleva. Este es el trasfondo. Si usted me acompaña en Génesis 14, mira lo que dice. Vamos a mirar, te traje el trasfondo para que usted se ubique. Ahora, Génesis 14 nos dice así. Mira lo que dice. Aconteció los días de... A ver, acá está toda la historia. Vamos un poquito más adelante, versículo 17. Todo el contexto está del 1 hasta el 16. Ahora, el versículo 17 dice así: cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaba, salió el rey de Sodoma a recibir el valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, acá aparece por primera vez la figura de Melquisedec. Entonces, ¿por qué el autor de Hebreos relaciona a Abraham con Melquisedec? ¿No es cierto? Y después relaciona Melquisedec como una orden sacerdotal que ordena a Cristo sumo sacerdote. Vamos a mirar qué precioso que es ese misterio. Es cuando el autor se mete a lo profundo. Acá empieza a meterse en cosas bastante profundas, trayendo símbolos del Antiguo Testamento y trayéndonos a conocer el Evangelio de forma más evidente, más fuerte, más misteriosa, más profunda. Y aquellos que son superficiales en la palabra, en la escritura, aquellos que eran débiles en la fe, no iban a comprender eso, y por esa razón el capítulo 6, del versículo 1 hasta el 6, el autor dice, bueno, con este no me voy a preocupar, yo voy a traer a ustedes alimento sólido. Ahora miren lo que dice. Entonces Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino, y le bendijo, diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham, dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma, he alzado mi mano a Jehová, Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas, yo enriquecí a Abraham. Qué cosa tremenda, ¿no? Excepto solamente lo que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo, Aner, Escol y Manre, los cuales tomarán su parte. Entonces, ¿qué pasó acá? Después que Abraham venció la batalla, él dijo, el rey de Sodoma le dijo, bueno, dame las personas y lleva los bienes para usted. Y Abraham no quiso nada para que usted otro día no venga a decir, bueno, usted me enriqueció. Y gloria a Dios y alabado sea el Señor por eso. El Señor lo hizo hacerlo porque si no, Abraham tendría una deuda con Sodoma, que era un símbolo de una ciudad totalmente como la gran remera que es presentada, la gran ramera que es presentada en Apocalipsis 18, ¿no es cierto? Tenía una deuda con la ciudad de la prostitución, en el sentido de decir, con el mundo, que quiere darte los bienes, que quiere conquistarte con la plata, con las riquezas, con las glorias terrenales. Y Abraham rechazó todo esto y dijo, no quiero nada porque mi riqueza es el Señor y mi herencia es el Señor. Entonces, cuando vimos la primera vez que se manifiesta Melquisedec en la Biblia, se relaciona con Abraham. Y Abraham entrega a él
el diezmo. Entonces, acá va otro principio que aprendemos, porque el diezmo no es algo de la ley, sino que viene antes de la ley. Así como la fe no es algo de la ley, sino que viene antes de la ley. Por Abraham, que acá es mencionado en versículo 13, que es nuestro padre en la fe, él tuvo un juramento de parte de Dios, una promesa que fue sellada por juramento, que era la única lenguaje que ellos conocían en el entonces para decir, no se puede cambiar, es inmutable. Dios hace juramento por sí mismo, diciendo, versículo 14, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo, versículo 15, habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. ¿Y por qué el autor de Hebreos menciona justo ese pasaje? Porque está hablando de la paciencia para nosotros. Así que la esperanza del creyente, la firmeza del creyente, tiene que estar fundamentada, cimentada en la fe y en la paciencia. Ten paciencia. Está duro, está difícil, está peleando, está enfrentando dolores. Ten paciencia. Es con paciencia que nuestro padre Abraham alcanzó la promesa. Y la promesa nuestra es Jesucristo, como va a decir un poco más adelante. No tenemos que desfallecer, no tenemos que tropezar con la rodilla, con los pies. Tenemos que estar firmes y tenemos que tener paciencia porque vamos a alcanzar a la promesa del Señor. Versículo 16 dice, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Está hablando del trasfondo que yo recién hablé, de lo que significaba el juramento, el fin de toda controversia, y era la confirmación de toda palabra, era el juramento. Por lo cual, versículo 17, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, mira qué precioso, queriendo Dios mostrar más firmemente, mira, más abundantemente a los herederos de la promesa. ¿Quiénes son los herederos de la promesa? ¿Por qué no dijo al heredero, que sería Abraham, sino que a los herederos de la promesa? Porque somos todos nosotros los descendientes de Abraham. Ahora, ¿quiénes los descendientes? Los descendientes de la carne, porque somos hijos de Abraham, vinimos de Abraham por nacimiento natural, o porque somos descendientes de Abraham por nacimiento espiritual. Aquel que es engendrado en fe, a semejanza de la fe de nuestro padre Abraham, este es hijo de la promesa, no aquellos que son engendrados de la carne. Y nosotros vamos a mirar un texto que nos enseña acerca de eso. Ya te quiero llevar para no perder más tiempo. Está en Gálatas. El libro de Gálatas nos habla todo el tiempo acerca de la ley y acerca de la gracia. ¿Qué es la ley y por qué no debemos estar bajo la ley? Qué cosa fuerte es como nos enseña el libro de Gálatas. Mira qué era lo que estaba pasando acá en la iglesia de Galacia. En la iglesia de Galacia, muchos creyentes cristianos convertidos estaban volviendo a las antiguas prácticas del judaísmo. Eran judaizantes que estaban molestando a los hermanos, que estaban llevando palabra de regreso a la ley, a las costumbres. Mira conmigo, y Pablo se enoja, Pablo queda muy entristecido, Pablo queda dolido, ¿no? Como un pastor que ama a sus ovejas, queda dolido cuando se los ve regresando hacia atrás, con los pies no firmados, con la esperanza abalada, pensando que están haciendo grande cosa cuando regresa de la fe. Y Pablo acá, en versículo 14, por ejemplo, capítulo 2, dice así, versículo 14, pero cuando vi que no andaba rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obliga a los gentiles a judaizar? Es decir, a volver al judaísmo. Era el mismo problema que enfrentaban los hebreos. Muchos de estos desobedientes estaban regresando a las prácticas antiguas. ¿Por qué, pastor? Porque con el regreso al judaísmo, la persecución se terminaba. Porque quien los perseguía a los creyentes eran los judíos.
eran los fariseos, eran los de la ley que los criticaba diciendo Jesús no ser el Cristo. Entonces era la más fuerte persecución, más que César, tenía los creyentes la persecución de lo que eran los judíos mismos. Entonces los de la religión judaica que estaban intentando judaizar a los creyentes, estaban tentando hacerles con que regresase hacia atrás. Y Pablo, versículo 15, acá del capítulo 2 de Gálatas, sigue diciendo así: nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Versículo 18, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Versículo 19, que más me encanta de toda la escritura, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios. ¿Qué estaban haciendo los hermanos que estaban regresando al judaísmo? Desechando la gracia de Dios. Y dice, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. ¿Qué dice Pablo? Está diciendo, hermanos, no regresen a la ley, no vuelvan a practicar las cosas de la ley. ¿Qué están ustedes haciendo? Pensando que tienen que guardar los días de fiesta, pensando que tienen, que cumplir con todas esas cosas de la ley, y no es de esa forma. Ahí viene y menciona a Abraham, acá en versículo 6 del capítulo 3 de Gálatas, dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. ¿Son de qué? De fe. No es los que son descendencia de carne, descendencia de sangre, descendencia carnal de Abraham. No es descendencia natural. Acá está hablando de una descendencia de fe. Los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Mira lo que dice, versículo 9. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas que están escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y viene y sigue. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. Es decir, la única cosa que nos da vida es la fe. Usted no puede ser justificado por la ley. Ahí viene y sigue diciendo versículo 12. Y la ley no es de fe, sino dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Es decir, no es por fe que vive uno, sino que viviría en la ley por obras. Porque la ley no es de fe. Ahí viene y trae el texto que confirma que es por obras. Aquel que hace esas cosas vivirá por ellas. Si usted tiene que hacer algo para vivir, entonces no vivís por fe, sino que vivís por obras. Y en donde Pablo confronta la ley respecto a lo que es la fe. ¿Y quiénes son los hijos de Abraham? Los hijos de la fe. Aquellos que necesitan cumplir con algo de la ley para ser salvados son hijos de obras, y no hay justicia de Dios para salvación en las obras. Y sigue diciendo, versículo 13, Cristo nos redimió de la maldición de la cruz, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Así que, hermanos, Cristo muere, se entrega por nosotros y se hace maldición, porque todo aquel que no cumplió la ley de Dios se hizo maldito. Y el maldito, aquel que está bajo la ley porque no logra cumplirla. Y la condena en contra de aquel que no logra cumplir la ley es la muerte, y muerte eterna. Mira el versículo 21 que dice, luego es la ley contraria a las promesas de Dios. Ay, qué precioso, porque acá él enchufa todo lo que es la ley a lo que estamos hablando de la promesa del capítulo 6 de Hebreos. ¿Es la ley contraria a la promesa? En ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Si la ley pudiera vivificar o justificar,
la justicia sería por la ley, pero la ley era imposible justificar, porque la ley nos obliga, la ley nos pone un castigo al incumplirla, pero la ley no moldea nuestro corazón para amarla. La ley no nos convence como el amor de Cristo nos ha convencido. Entonces es imposible que la ley haga con que yo la ame. Es imposible que la imposición de la ley me haga un amante de Dios. Me hace cumplirla por miedo del castigo, pero no por amor a ella. Por esa razón Pablo dice, el que está buscando cumplir la ley por amor de Dios, ustedes están volviendo a la esclavitud de la ley. Ustedes no entendieron el Evangelio, eso no es el Evangelio. Mira lo que dice acá, versículo 24, capítulo 3, dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. La ley nos llevó hasta Cristo. ¿Qué hizo la ley? Mostró que somos incapaces de cumplirla y de obedecerla, y que necesitábamos de un Salvador. Porque si el castigo de ella recae sobre nosotros, seríamos hechos malditos para siempre y moriríamos eternamente. Entonces la ley fue un ayo. ¿Qué es un ayo? Era un tutor, aquel que cuidaba y encaminaba a una criatura al colegio, a la escuela, mientras era menor. Entonces era aquel que era un tutor, un ayudador de una criatura para llevarlo al colegio, para cuidarle, para darle atención debida, porque no tenía mayoría para entender las cosas y hacerlo solo. Entonces el ayo conducía al pequeño para llevarlo al camino correcto. ¿Qué está diciendo Pablo? La ley es el ayo. Es aquel que nos lleva, como lleva una criatura a la verdad, al camino correcto, que es ¿quién? Cristo. La ley sirvió de ayo para llevarnos hasta Cristo. Versículo 28 dice, así que no hay judío, no hay griego, no hay esclavo, no hay libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Capítulo 4, versículo 9. Mira la tristeza de Pablo. Dice, mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Mira qué angustia, ¿no es para un pastor? Decir, oh Dios mío, imagina, yo llego a la Argentina hace 7 años que estoy predicando el Evangelio y veo la iglesia yendo para otro camino, descarriando del Señor, y digo, ay Dios, ¿será que trabajé estos 7 años en vano? Es la angustia de un pastor decepcionado con alguien que está regresando hacia atrás. Acá Pablo se manifiesta en Gálatas capítulo 4 diciendo, me temo de vosotros que están guardando todas las leyes, todos los chiches, guardando ahí respeto de la ley para pensando ustedes que están agradando a Cristo. No, ustedes están regresando a la esclavitud. Ustedes están regresando a algo que no puede cumplir. Ustedes están regresando a algo que no alcanza. A causa de alguien que les puso, los convenció, los puso mentira y los hizo salir de la verdad. Mira lo que dice el versículo 16. Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad. Versículo 19, hijitos míos, ¿por quiénes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros? Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Mira qué angustia, ¿no es cierto? Versículo 22, porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Ustedes conocen bien la historia de Agar y de Sara. Sara era estéril, la esposa de Abraham, y no podía tener hijos. Entonces tomó su esclava que estaba en su hogar y le dio a Abraham y dijo, tenga hijos con ella, porque si Dios te dio promesa de tener muchos hijos, yo no te puedo dar hijos. La única chance es tener hijos con mi esclava. Y así Abraham se acostó con la esclava y tuvo un hijo llamado Ismael, de donde descende todos los ismaelitas en el sentido de todo el mundo árabe. Ese mundo árabe y todos los musulmanes descenden de Israel. Ellos creen en Alá y creen que Abraham es padre de Ismael, que es el primogénito, y por ellos creen de esa forma, creen que son ellos que están en la verdad.
pensando que son descendientes de Ismael. Y Ismael era hijo de la carne, es decir, hijo del esfuerzo de Sara para pensar que por su esfuerzo iba a dar a Abraham hijos de la promesa de Dios. Pero Dios dijo, no, no es así. Mira lo que sigue explicando Pablo. Pablo dice, versículo 23, pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Versículo 24, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. Mira que cómo se conecta con lo que estamos estudiando en Hebreos. Estas mujeres son dos pactos, es una alegoría, es un símbolo, es una sombra, es una señal que apunta hacia los dos pactos. Mira eso, el uno proviene del monte Sinaí. ¿Qué es el monte Sinaí? La ley, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar que era la esclava, la sierva. Esta figura la ley que Moisés tuvo que escribir o recibir escrita por Dios allá en el monte Sinaí. Entonces esa esclava figura la ley. Cuando nosotros tenemos que hacer obras, estamos hablando del pacto de obras para obedecer a la ley, para cumplir con la ley, ahí estamos siendo esclavos de la ley. En este sentido Pablo está mencionando, porque Agar, versículo 25, es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta junto con sus hijos está en esclavitud, mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a la luz, prorrumpe en júbilo y clama tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Versículo 28. Así que hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Y va más adelante con muchas cosas preciosas que tendría que exponer toda la epístola de Gálatas. Está diciendo, no se mezcla la ley con la gracia. No puede usted pensar que va a seguir la ley y dentro del evangelio. No se puede judaizar. No. Echa fuera la esclava, el hijo de la esclava. Solo uno de los hijos son el hijo de la promesa. ¿Y qué hijo es ese? El hijo de la fe. El hijo de la fe que nos habla acá, versículo 17, versículo 16, versículo 15. Todos acá, capítulo 6 de Hebreos. Y volvemos a leerlos. Y habiendo esperado, versículo 15, con paciencia alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos. Y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación, por lo cual Dios queriendo mostrar, no hacía falta, pero queriendo mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo. Y ahora usted ya ha entendido que los herederos de la promesa somos todos los que creemos a la semejanza de la fe de Abraham, por eso se llama Padre de la Fe. Somos todos nosotros los que creemos en Cristo. Queriendo mostrar a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Versículo 18, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta. Y estas dos cosas ya dije que iba a presentar a ustedes. Una es el juramento y la otra es la promesa. Dos cosas inmutables. Dios ha jurado, dice, no cambio. Yo no cambio, de acá no me muevo. Son cosas inmutables. Y otra cosa es la promesa. Y Dios puso la promesa bajo juramento, bajo la inmutabilidad. Entonces Dios prometió, son cosas inmutables. El juramento de Dios y su promesa. Dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta. Tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Es un consuelo, porque la promesa de Dios es inmutable. Es decir, no hay manera de que usted esté desconsolado. Ten fe y paciencia nomás.
Ya está garantizada tu salvación. Tú que eres creyente, obediente, fiel al Señor, está garantizado, no tiene que regresar a la ley, no tiene que andar buscando obras. Usted tiene que creer en Cristo, está firme en Él y perseverar. Y acá habla de la perseverancia de los santos, diciendo, tengamos un fortísimo consuelo, que los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. ¿Qué esperanza es esa? La salvación eterna a través de la fe, a través de la gracia en Cristo Jesús. No es a través de las obras. Versículo 19. La cual tenemos como segura y firme ancla del alma, que penetra hasta dentro del velo. ¿Qué es lo que tenemos como ancla del alma, segura y firme? La esperanza. La esperanza de que somos salvados. La esperanza de que Dios está con su pacto, con su alianza sobre nosotros de forma inmutable. Así que no hay manera de que Dios cambie. Y yo quiero llevarte a Malaquías 3:6, que dice así. Malaquías 3. Porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. No es porque Dios ve nuestras obras y como son justas nuestras obras, Dios no nos destruye por la fidelidad de que estamos llevando con Dios. No. Dios no nos destruye porque Él no cambia sus promesas. Él ha prometido la salvación, Él ha prometido el reposo, Él ha prometido el descanso. Entonces, porque Él no cambia, porque Él no miente. Hebreos 13:8 también dice que Dios no puede mentir. Dice así, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos de los siglos. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que no aprovechan a los que se ocupan de ellas. ¿Qué cosa? Dios, Jesucristo, es el mismo hoy, ayer y eternamente. Salmo 102, versículo 27, también dice así, pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Dios no es hombre para que mienta y ni hijo del hombre. Números 23:19 es lo que dice eso. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo del hombre para que se arrepienta. Dice así, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. Esto es número 23:19. Después está 1 de Samuel 15:29, que dice así, 15:29, que así dice, además, el que es la gloria de Israel no mentirá, ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Después Pablo también menciona en 2 Timoteo 2, versículo 13, Pablo menciona diciendo así, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Esta es la seguridad del creyente, la confianza de la salvación. Tito 1, versículo 2 también dice así, capítulo 1, versículo 2 dice, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Qué cosa maravillosa. Desde antes del principio de los siglos, Dios ha prometido la vida eterna y Dios no miente, no cambia. Esta es la confianza que tenemos, nuestro reposo es el Señor Jesucristo, nuestra esperanza el Señor Jesucristo, es la verdadera esperanza del creyente, la verdadera seguridad, confianza, descanso, reposo del cristiano es el Señor Jesucristo, porque versículos 19 y 20, cuando nos dice que Él es la firme ancla, esa esperanza es la firme ancla del alma, que penetra hasta dentro del velo. ¿Qué velo? Donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Acá menciona Melquisedec y va a meterse en capítulo 7 a explicar quién es Melquisedec. Viste que ha mencionado la promesa, el juramento de Dios, ha mencionado a Abraham, la fe, la paciencia y
Jesucristo como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Así que Jesús es más grande que Abraham. ¿Se acuerda cuando Jesús discutía con los fariseos y decía, antes que Abraham fuese, yo soy? Qué cosa tremenda y maravillosa. Y acá viene poniendo toda esa grandeza de Abraham, todo ese pacto que Dios hizo con Abraham, todas esas promesas que Dios hizo con Abraham, y levanta el nombre de Jesucristo como sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, aquel que no tenía ni inicio de fin, ni inicio ni fin de días, aquel que no tenía descendente ni genealogía, uno que no sabía de dónde venía ni para dónde iba, en el sentido de la mirada humana hacia él, y nosotros lo vimos como figura misma de Dios, figura misma de Jesucristo, y él va a exponer para nosotros en el capítulo 7, para la próxima reunión, quién es Melquisedec. Hermanos, que Dios nos ayude a sermos fieles, que Dios nos ayude a mantener la esperanza, a seguirnos firmes hasta el fin. Lo que nos evidencia como salvos, como creyentes, como verdaderos hombres y mujeres de Dios obedientes a su palabra, es nuestra permanencia hasta el fin. Es esa garantía de salvación, es esa confianza de un Dios que no mente, es esa confianza de un Dios que no cambia, de un Dios inmutable, que todas sus promesas a Abraham, a su pueblo, que él dice, yo haré de ustedes un pueblo y ustedes me serán por pueblo y yo seré por Dios. Así que no tiene dos pueblos, no tiene tres pueblos, no tiene uno solo pueblo, y este uno solo pueblo es comparado en el libro de Efesios como la esposa, la novia que se casa con el Cordero, la esposa del Cordero. La iglesia es la esposa, que es uno solo pueblo, y el Cordero es Jesucristo, el novio es Jesucristo. Un solo esposo tiene la iglesia, una sola novia y esposa tiene el Señor. Así que somos pueblo de Dios si mantenemos firme hasta el fin la confianza y la esperanza en las promesas del Señor, la fe y la paciencia. Así que, hermanos, luche, siga luchando. Es maravillosa esa batalla que tenemos mientras estamos en este mundo. Esta batalla te resulta en las promesas, en la bendición de la promesa. No desanime, no desista, no resbale tu pie, aunque resbale, hermano, porque somos débiles, somos polvo y el Señor conoce nuestra debilidad. Aunque resbale, levante. Estamos en la iglesia está con los hermanos para extender la mano a usted. Usted no está solo, no te sientas solo. Llame a un hermano, siéntate abrazado aún en ese tiempo de pandemia, que nuestro abrazo es más espiritual que físico, que Dios extienda tu mano a través de nuestras oraciones, a través de nuestro amor, a través de nuestra comunión, y levántate y anímete, porque tú tienes la promesa del Señor. Aleluya, tú tienes la promesa del Señor. No desanime. Y es un Dios inmutable, no cambia para nada, no miente, no se arrepiente. Tú estás en Cristo, tienes la promesa de Jehová. Sé firme, obediente y paciente hasta el fin. Esta es la evidencia de que sos realmente firme, fiel al Señor, que sos realmente un hijo de Dios. Tener la paciencia y mantener la fe hasta el fin. En nombre de Jesucristo, que Dios nos ayude, que el Espíritu Santo de Dios hable en nuestro corazón. Ministre y fortalezca nuestro corazón, te acompañe en tus debilidades, te fortalezca en tu diario vivir. Que Dios nos ayude en nombre de Jesús. Cierre tus ojos, vamos a orar. Aleluya. Usted que puede recoger tus ofrendas y diezmos en tu casa, así como hemos orientado a los hermanos. Poner tu cajita ahí en el costado y ofrenda al Señor. Entregue tu diezmo después cuando pueda acercarse a la iglesia, para sostener su obra, esos medios que estamos transmitiendo la palabra, Señor, todo lo que corresponde para llevarnos a cabo el trabajo, que Dios te va a bendecir muchísimo por tu fidelidad. Oremos al Señor. Querido Dios, estamos delante de tu presencia, te suplicamos por tu misericordia, Señor. Perdone nuestros muchos pecados y ayúdenos a sermos fieles a ti, firmes, Señor, esperançosos, Senhor, que não desfallezcamos em nome de Jesus. Oh Deus, que tu igreja esté fortalecida, firmada, todos os hermanos que estão, Senhor, a full aí buscando tu presença.
Los hermanos nuevos, los nuevos conversos que están en la iglesia, Señor, que ahora por tema de pandemia no pueden seguir viniendo, pero que tú los fortalezcas en nombre de Jesús. Oro por cada nuevo miembro que está en la iglesia, Señor, Espíritu de Dios. Ayude para que no desanime, para que no desista. Cuán triste es a un pastor, Señor, ver las ovejas descarriando, regresando, dando un paso hacia atrás. Espíritu Santo, por favor, visite sus corazones. Fortalezca y déle la gracia suficiente, Señor, y necesaria para que puedan seguir luchando con paciencia. Que tenga la paciencia en el Señor, esperándote pacientemente y confiados en tu palabra, porque como dice tu palabra en Isaías 40, versículo 8, sécase la hierba y marchítase la flor, pero tus palabras no pasarán, permanecerán para siempre. Oh Dios, por favor, ministra el corazón de tu iglesia, de tu pueblo, para la gloria de tu nombre, y tú seas glorificado y alabado para siempre. En nombre de Jesús. Amén. Y amén, Señor. Aleluya. Aleluya, Señor. Gloria a Dios, gloria a tu nombre, Señor. Oh Espíritu Santo, gracias, Señor. Gracias. Que la gracia de Cristo Jesús, el amor de Dios nuestro Padre, la comunión y la consolación del Espíritu Santo sea con toda la iglesia, hoy y siempre. Amén. Amén. Que Dios te bendiga. Estamos terminados en nombre de Jesús.